Detrás de Gandhi y en la vida, yo te podría decir, pues uno siempre habla de la parte, ahora sí, como el Insta, ¿no? Todo se ve bonito, pero detrás de eso bonito y detrás de los éxitos de campaña hubo un montón de tropiezos. Y si entendemos, o ya lo dije, que analizamos bien esos tropiezos y nos permitimos tropezar, porque el hecho de que no permitas el error o el hecho de que no permitas el fracaso o el que tengas tanto miedo al fracaso, no te permite arriesgar tampoco y no te permite hacer cosas diferentes y no te permite jugar realmente para poder obtener ese éxito. Entonces, en su momento, todo lo que nosotros vemos como los grandes anuncios y las grandes campañas que hicimos detrás, hubo un montón de errores. ¿Cuál fue alguno de ellos? Recuerdo uno muy puntual en su momento, cuando estaba yo, el departamento lo abrí y después de 3 años, había en ese entonces el secretario Abascal, era secretario de Trabajo, creo. Había todo un escándalo porque a su hija le habían recomendado Aura de Carlos Fuentes y 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Y entonces, bueno, el secretario Abascal se puso muy mal porque dijo, ¿cómo puede ser? En el caso de Aura hay una escena sexual en el libro, abajo de un crucifijo o algo así. Entonces, él se había puesto terriblemente mal porque a su hija de 13 años le habían recomendado un libro clásico de la literatura que tenía ese contenido. Entonces me acuerdo que se armó todo un escándalo y también se quejó, habló a la escuela para decir qué clase de maestra recomienda ese tipo de libros. Y me acuerdo que se armó todo un escándalo porque iban a correr a la maestra, o la corrieron, no recuerdo. Pero había alrededor de estos 2 libros, se generó un ruido brutal. Empezamos a vender 60% más de esos libros, evidentemente, en la prohibición del tema. Lo promueven en el mapa. Exacto. Y me acuerdo que se me ocurrió sacar un robaplan en el periódico que decía, era el secretario del Trabajo, que decía, queremos agradecer al secretario del Trabajo por el 60% incremento en las ventas de Aura, ¿no? El anuncio fue un madrazo, realmente. El anuncio tuvo un éxito enorme. En ese entonces no había ni redes, empezaba el tema del correo electrónico, ya estaba. Recibimos un montón de comentarios, dijeron la gente, qué increíble, porque además las marcas no se atrevían a decir ese tipo de cosas, Exacto. a reírse de sí mismo o a tomar un tema de coyuntura específica, lo que estaba sucediendo para hablar. Y el anuncio a nivel publicitario, bueno, tuvo un éxito enorme, dio de qué hablar. Sin embargo, me acuerdo que pues había tenido yo un problema específico porque mi jefe en su momento llegó y me lo aventó. Me dijo, ¿cómo te atreves por un éxito publicitario a poner en riesgo a la marca y el hecho de que pues estemos riéndonos directamente de una persona específica? Nosotros no tenemos por qué hacer eso, ¿no? Y entonces yo no entendía en ese entonces porque decía, ¿cómo? El anuncio fue un madrazo. Le decía, sí, pero él me decía, nuestra línea de comunicación no tiene que ser agredir a absolutamente nadie, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas o anuncios que en su momento a nosotros nos parecían que la línea era increíble de comunicación, pero que terminaban siendo agresivos a cierto sector o a cierto grupo. Y hoy en día ni se diga, ¿no? El tema de lo que es políticamente correcto y de lo que tienes que comunicar tiene que ser mucho más cuidado. Pero en ese entonces hubo varios anuncios que nos generaron cierto ruido o cierto enojo ya en un contexto de redes, pero fuimos aprendiendo la línea de comunicación. Exacto. Y sin prostituir realmente la personalidad de la marca. Esta marca que creamos, que es una marca irreverente, que es una marca muy mexicana, que es un observador social, que es una marca plural, incluyente, apolítica, religiosa, que te habla y que te genera siempre una inquietud y que te genera expectativa y que te hace pensar y que te hace reír y que se ríe de sí mismo. Esta personalidad, no prostituirla, pero no meterte directamente con nadie. Incluso tal fue el éxito de la marca en su momento que empezaron a salir los memes y la gente que creaba nuestros propios anuncios y gente que hasta hoy en día cree que son anuncios nuestros, ¿no? Son anuncios de Lele Guitará o incluso críticas en su momento al caso de Ninel o al Cruz Azul o al América o a lo que sea, ¿no? Cuando ya creas una love brand que tiene estos vínculos afectivos con los espectadores, pues empiezan a tomar tu marca y la hacen portavoz de su vida y a través de esta marca hablan y empiezan a decir todo lo que está ocurriendo. Pero claro, son errores y problemas que tuvimos a lo largo del tiempo, ¿no? Que fuimos aprendiendo.